Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportación del país a cambio de grandes concesiones por parte de los conservadores. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones de banano y los conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras desde 1988 hasta mediados del siglo XX. Manuel Bonilla llegó a la presidencia de Honduras por medio de las armas. Una vez en el poder, resultó ser mejor amigo de las compañías bananeras que su antecesor, Terencio Sierra. Durante su administración, estas empresas ganaron la exención de impuestos y el permiso para la construcción de muelles y carreteras, así como el permiso para obtener las cartas para la construcción del nuevo Ferrocarril Nacional de Honduras. Entre sus mayores logros se destaca la delimitación de la frontera con Nicaragua, especialmente en la zona de la Mosquitia, por la cual había una larga disputa. Durante la administración de Miguel Rafael Dávila Cuéllar, Estados Unidos trató de ponerle fin a los conflictos centroamericanos a través del Tratado de Paz y Amistad Centroamericana de 1907. La bulla de la costa norte me hizo venir acá a este lugar y eso me hizo vivir la experiencia del movimiento de la huelga, antes y después. En ese tiempo pagaban, se hablaba en dólar, unos 60 de dólar, que equivalía a 3.20 de lempira. Sin embargo, de 1920 a 1923 se dieron 17 levantamientos o intentos de golpe de Estado en Honduras. Esto contribuyó aún más a la inestabilidad política del país. Vicente Mejía Colindres asumió el cargo en 1929 con grandes esperanzas para su administración y su nación. Honduras parecía encaminarse rumbo al progreso político y económico, pero muchas de las esperanzas de Mejía Colindres se desvanecieron con el inicio de la Gran Depresión. El doctor y general Tiburcio Carías Andino gobernó a Honduras dictatorialmente durante la Gran Depresión hasta 1948. Durante su gobierno, la situación fiscal del país mejoró notablemente. Modernizó las Fuerzas Armadas y mejoró ligeramente la educación y la infraestructura de Honduras. Además, trajo orden y una paz relativa que el país no había tenido, aunque para ello tuvo que hacer uso de la represión. Presionando por el gobierno de los Estados Unidos de América, el general Carías permitió elecciones libres en el país. No obstante, Carías encontró maneras de usar su influencia y nominó al abogado Juan Manuel Gálvez como candidato por el Partido Nacional. Juan Manuel Gálvez ganó las elecciones sin oposición alguna. Durante su gobierno, Gálvez siguió la mayor parte de las políticas fiscales de la administración Carías, la reducción de la deuda externa y pagó hasta el último de los bonos británicos. Pero el problema era que si a las 8, a cualquier hora de la noche, venía un tren de balastre o algo, había que hacer otra cosa, a esa hora lo levantaban a uno, ir a hacer esa labor por el mismo horario que había hecho en el día. No le remuneraban nada. Entonces esas situaciones hizo que la gente se indignara pues, y se fue rebelando, el trabajador fue reclamando y fue recibiendo golpes, incluso hubieron hasta muertos porque había unos líderes, algunos compañeros líderes, ¿va?, que eran activos y querían organizarnos. Y el que se daban cuenta de que andaba en eso, de noche lo sacaban. Las compañías fruteras siguieron recibiendo un buen trato por parte de Gálvez. Además, Gálvez estableció algunos cambios notables en la comparación a los últimos 15 años. La educación recibió mayor atención y comenzó a recibir una parte mayor del presupuesto nacional. El cambio más evidente fue en la arena política. Un considerable grado de libertad de prensa fue restaurada. Al Partido Liberal se le permitió reorganizarse, así como a otros grupos políticos. Asimismo, los trabajadores también se beneficiaron durante su gobierno.
En esta época, el productor debe realizar los cortes de limpieza y fertilización de la planta de banano para que ésta se recupere y pueda dar buenos frutos en los próximos meses. Es de fundamental importancia que los productores lleven a cabo estas tareas, ya que solo de esa forma podrán lograr que sus cultivos crezcan en condiciones. Antes que nada, se realizará el corte de las hojas que ya no sirven, pues estas pudieron haberse quemado o simplemente ya están viejas. Una vez cortadas, estas hojas serán puestas entre las hileras de los cultivos de banano, de tal modo que con el tiempo vayan incorporándose al suelo como nutrientes. Además, servirán para mantener la humedad del suelo, algo muy necesario para las épocas de intenso calor que se avecinan. Una vez finalizada la poda, se llevará a cabo el raleo. Esto se hace arrancando los hijuelos o pequeñas plantas de banano que no serán utilizadas. Este trabajo se realiza por la siguiente razón: para que queden solamente las plantas mejor preparadas para dar fruto, además de servir como soporte para la planta más grande en caso de alguna tormenta u otra eventualidad. El productor debe dejar 3 plantas de banano en un lugar. Al más grande se le denomina padre, al mediano hijo y al pequeño nieto. Los 2 últimos deben estar cerca de la planta madre. Los hijuelos o plantas más pequeñas serán arrancadas del lugar con una pala puntiaguda, evitando dañar a las plantas que quedaron en el lugar, ya que si se realiza un corte en la raíz de las plantas que quedan, por ese lugar pueden ingresar hongos que dañarán a la planta. Es importante señalar que si los hijuelos de banano que fueron raleados no presentan ningún síntoma de virus, pueden volver a ser plantados en otro lugar. Para la fertilización de las plantas de banano se recomienda urea en una fórmula de 45-00, que servirá para la buena formación del follaje en una cantidad de 100 a 150 gramos. Otro elemento que se aplicará al suelo será potasio en una fórmula de 0,060 y que serviría para la buena fructificación y cargado de los cachos. El fósforo será utilizado solo en el caso de trasplantes. Tanto la urea como el potasio pueden ser manipulados por el operario a mano libre, pues no contienen desechos tóxicos. El ambiente era agradable, pues era de familia, todos los trabajadores juntos. Allí habíamos 2, aquí las partes más concurridas fue Progreso y La Lima. Yo me tocó en La Lima, pero teníamos unas visitas periódicamente 2 veces a la semana de grupos que veníamos de La Lima a Progreso y de aquí a La Lima. Y en ese orden tuvimos todos los 69 días de huelga. La utilización del banano es algo muy importante que los productores deben tener en cuenta. Esta labor se debe realizar a una distancia de 40 a 50 centímetros de la planta madre y será cavando un pequeño surco en forma de nido alrededor de las plantas, padre, hijo, nieto, a una profundidad de 5 centímetros y luego se tapa con una capa de tierra. Este trabajo se realiza para que la planta pueda aprovechar totalmente el fertilizante químico que se le va a aplicar. Producción mundial del banano. Al comienzo de la década de 1990 surgió otro cambio en el mercado bananero. La Unión Europea estableció un régimen común de importación de banano que imponía el límite a la cantidad que importaba Europa, grababa con impuestos de entrada a la fruta proveniente de los países donde las grandes firmas norteamericanas comercializadoras de banano tenían inversiones. Ella desató una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, en la cual los norteamericanos llevaron su reclamo por las restricciones al libre comercio ante la Organización Mundial del Comercio. La cuota de exportación de banano para 1999 fue fijada en 2,5 millones de toneladas. A la fruta colombiana tiene un cupo de 1/4 parte.